Nunca imaginé que un día mi vida cotidiana se vería alterada por algo tan inesperado. Todo comenzó una tarde tranquila, cuando el sol apenas empezaba a descender y las sombras de la casa se alargaban lentamente. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando escuché un ruido que provenía del salón. Al principio, lo ignoré, pensando que era algún objeto que se había caído, pero luego noté que el sonido tenía un ritmo curioso, como si alguien estuviera intentando manejar su propio espacio de manera privada, sin darse cuenta de que estaba expuesto. Con una mezcla de sorpresa y curiosidad, decidí acercarme, aunque con pasos cautelosos, para no interrumpir demasiado abruptamente. Cuando asomé ligeramente la cabeza por la puerta del salón, lo vi. Era mi suegro, solo en su mundo, absorto en algo que no esperaba presenciar. No supe exactamente cómo reaccionar en ese primer instante, sentí una combinación de desconcierto, incomodidad y una curiosidad extraña que me impulsaba a entender la situación. Mi primer instinto fue alejarme y dejarlo en su intimidad, pero algo dentro de mí me decía que no podía simplemente ignorarlo. Habíamos compartido momentos juntos en los que siempre lo había visto como una persona reservada, pero también como alguien con quien podía conversar de manera abierta sobre muchas cosas. La idea de simplemente cerrar la puerta y pretender que no había pasado nada me resultaba imposible. Decidí que, más tarde, tendría que hablar con él. Necesitaba aclarar lo que había visto, no por juzgarlo, sino por entenderlo y mantener la armonía en la familia. Pero mientras tanto, la intriga no me dejaba en paz. Cada vez que pasaba cerca del salón, mis pensamientos regresaban a esa escena, cuestionándome cómo abordar la situación sin incomodarlo ni generar un conflicto. Durante la cena, intenté mantener la normalidad. La conversación con mi esposo y mis hijos giraba en torno a los planes del fin de semana, recetas y anécdotas del trabajo. Sin embargo, mi mente estaba dispersa, repasando una y otra vez el momento que había presenciado. Intenté racionalizarlo. Todos tenemos hábitos privados, secretos y rutinas que no compartimos con los demás. ¿Por qué esto debería ser diferente? Pero aún así, sentía que algo debía decirse, aunque no sabía exactamente cómo. Después de que todos se retiraron a sus habitaciones, me quedé sola en la sala. La luz suave de la lámpara creaba un ambiente íntimo, y por un momento, me sentí abrumada por la necesidad de comprender. Sabía que no podía enfrentar la situación con reproches ni con una actitud de juicio, debía acercarme con respeto y delicadeza. Finalmente, respiré hondo y decidí que hablaría con él al día siguiente, en un momento tranquilo, con calma y sin presión. Esa noche, el silencio de la casa me permitió reflexionar. Pensé en nuestra relación, en cómo siempre había apreciado su compañía y en los valores que nos había transmitido a lo largo de los años. Me pregunté cómo podría abordar un tema tan delicado sin que la conversación se convirtiera en algo incómodo. La decisión que tomara marcaría la dinámica familiar para el futuro, y quería asegurarme de actuar con empatía y comprensión. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, lo vi pasar por la cocina. Decidí que ese sería el momento adecuado para iniciar la conversación. Me acerqué con una sonrisa tranquila y le dije, ¿podemos hablar un momento? Hay algo que quiero entender mejor contigo. Él me miró con una expresión de sorpresa, pero también de curiosidad. Nos sentamos en la sala, con las manos relajadas sobre las rodillas. Empecé explicando cómo me había sentido al ver lo que había presenciado, enfatizando que no era para juzgarlo, sino para comprenderlo y mantener la armonía familiar. Él escuchaba atentamente, con una mezcla de respeto y cierto nerviosismo evidente en su postura. Poco a poco, la conversación tomó un rumbo inesperadamente cálido. Me explicó que todos tenemos hábitos privados y momentos en los que necesitamos desconectar del mundo exterior. Su tono era honesto y sereno, y sentí que su intención no era otra que abrirse conmigo, compartir su perspectiva y aliviar cualquier malentendido. A medida que hablábamos, entendí que lo que había visto no era algo de lo que avergonzarse, sino simplemente una expresión personal de privacidad que no había considerado que podría ser observada por otros. La conversación continuó, y ambos nos sorprendimos de lo mucho que pudimos intercambiar sin sentir incomodidad, solo con respeto mutuo y una genuina intención de comprender. Esa tarde, después de la conversación, sentí un alivio profundo. La tensión que había sentido desapareció, reemplazada por una sensación de cercanía y entendimiento renovado.
Comprendí que a veces los momentos inesperados pueden convertirse en oportunidades para fortalecer vínculos, siempre que se aborden con empatía y apertura. Aún así, sabía que esta era solo la primera parte del camino. La relación con mi suegro había cambiado de manera sutil, y estaba ansiosa por explorar cómo nuestra interacción cotidiana evolucionaría después de ese intercambio tan sincero y necesario. Lo que había comenzado como un momento de sorpresa, lentamente se transformaba en una oportunidad para profundizar la confianza y el respeto mutuo dentro de la familia. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad renovada, aunque yo no podía evitar notar pequeñas señales de cambio en nuestra dinámica familiar. Cada interacción con mi suegro parecía tener una nueva capa de comprensión y respeto, como si un velo de incertidumbre se hubiera levantado entre nosotros. Sentía una mezcla de curiosidad y satisfacción por cómo una conversación honesta había logrado transformar la atmósfera de nuestra casa. Una mañana, mientras organizaba la sala antes de que todos se levantaran, mi suegro apareció junto a la ventana, con una taza de café en la mano. Me saludó con una sonrisa tranquila y, sin necesidad de palabras, entendí que estaba dispuesto a seguir adelante con esa nueva apertura. Le ofrecí sentarse conmigo y, entre sorbo y sorbo de café, comenzamos a hablar de cosas cotidianas, recuerdos familiares, anécdotas de juventud y pequeñas historias de nuestra vida diaria que antes pasaban inadvertidas. Fue curioso notar cómo, a medida que conversábamos, la tensión que alguna vez había sentido desaparecía completamente. Me di cuenta de que muchas veces, los malentendidos surgen no por lo que las personas hacen, sino por la falta de comunicación y la suposición de intenciones desconocidas. Este pensamiento me hizo sentir más tranquila y confiada en la capacidad de la familia para resolver situaciones inesperadas con madurez y empatía. Un día, mientras caminábamos por el jardín, surgió un tema inesperado, la importancia de los hábitos personales y los espacios privados. Me explicó cómo, a lo largo de los años, había aprendido que ciertos momentos de introspección eran necesarios para mantener el equilibrio emocional y la paz interior. Yo escuchaba atentamente, sorprendida por la claridad y la serenidad con la que hablaba. Me sentí privilegiada de poder compartir ese tipo de conversación con alguien de su experiencia. Poco a poco, nuestra relación se transformaba. Lo que comenzó como un momento incómodo y sorprendente se convirtió en una oportunidad para entendernos más profundamente. Empecé a notar pequeños gestos de consideración que antes podrían haber pasado desapercibidos, un comentario amable, una sonrisa discreta o la simple atención a los detalles del hogar. Todo eso contribuía a que nuestra convivencia fuera más armoniosa y agradable. Esa semana, decidí probar algo nuevo, organizar un pequeño espacio de diálogo familiar. Propuse que todos nos reuniéramos un par de veces para compartir experiencias, sentimientos y pensamientos sin juicios ni interrupciones. La idea fue recibida con sorpresa, pero también con interés. Al principio, las conversaciones eran cortas y algo tímidas, pero con el tiempo, se volvieron sinceras y enriquecedoras. En una de esas reuniones, mi suegro compartió un recuerdo de su juventud que nunca había mencionado, un momento en que se sintió incomprendido y aislado, y cómo aprendió a valorar la comunicación abierta como herramienta para la armonía familiar. Escuchar su historia me hizo comprender mejor su comportamiento y la importancia de abordar los malentendidos con paciencia y empatía. Al final de la reunión, me sentí agradecida por haber tomado la decisión de hablar con él sobre aquel momento incómodo. Sin esa conversación inicial, nunca habríamos llegado a este nivel de entendimiento y confianza. Comprendí que enfrentar situaciones inesperadas con honestidad y respeto podía abrir puertas a relaciones más profundas y significativas. Con cada día que pasaba, notaba cómo la tensión se transformaba en cercanía. Las conversaciones se volvían más fluidas, los gestos más considerados y la familia más unida. Incluso en los pequeños momentos cotidianos, como preparar el desayuno o compartir un café, sentía una armonía nueva que antes parecía inalcanzable. Una tarde, mientras revisaba algunas fotos familiares, mi suegro se acercó y comentó con una sonrisa: «Nunca pensé que un momento tan inesperado podría enseñarme tanto sobre comprensión y paciencia». Esa frase resonó en mí, recordándome que cada situación, por extraña o incómoda que parezca, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento y conexión si se aborda con empatía y respeto. Lo que comenzó como un simple momento de sorpresa había evolucionado en un cambio profundo en la relación familiar. Cada interacción,
Cada gesto y cada conversación contribuían a fortalecer los lazos que nos unían, demostrando que la honestidad y la comunicación abierta eran claves para la armonía en la familia. A medida que los días avanzaban, me sentía más segura de que este proceso de comprensión y aceptación seguiría fortaleciendo nuestra relación. La experiencia me enseñó que, aunque la vida nos presente situaciones inesperadas, nuestra manera de abordarlas puede convertir lo incómodo en una oportunidad para crecer y acercarnos más a quienes amamos. El tiempo pasó, y aunque cada día traía sus propios desafíos, la confianza y el respeto mutuo que habíamos cultivado se mantenían firmes. Comprendí que la clave no estaba en evitar situaciones incómodas, sino en enfrentarlas con serenidad, empatía y una disposición genuina para entender al otro. Con el tiempo, nuestra relación se consolidó de una manera que nunca hubiera imaginado. Lo que comenzó como un momento de sorpresa y confusión se transformó en una conexión más profunda basada en la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Cada conversación, cada gesto y cada momento compartido reforzaban la armonía familiar que tanto valoraba. Aprendí que la vida está llena de situaciones inesperadas, y que la clave para mantener relaciones saludables es enfrentarlas con empatía, apertura y honestidad. Hablar con mi suegro me enseñó que, a veces, los momentos incómodos pueden convertirse en oportunidades para crecer, acercarnos a los demás y fortalecer los lazos que nos unen. Hoy miro hacia atrás y sonrío al recordar aquel primer instante de sorpresa. Gracias a la decisión de abordar la situación con calma y respeto, nuestra familia se volvió más unida y comprensiva. Y sobre todo, comprendí que la comunicación sincera puede transformar incluso los momentos más inesperados en experiencias valiosas que nos acompañan toda la vida.